Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo están, colegas? Vamos a tratar de concluir cerrando ya el primer tema de la planilla para completar la actividad, ¿sí? Vamos a tratar de clarificar las ideas, que quede todo para todos el mismo concepto y que quede bien unificado, ¿sí? La idea. La primera pregunta que yo les hice en el cuestionario decía: ¿qué hace que se encienda la lámpara? Había múltiples opciones. Todas son válidas y yo analizo desde un punto de vista del circuito. Pero lo que yo le pedía puntualmente, sí, era qué efectos se producen al encender la lámpara. Es en base a la electricidad, está bien, pero yo lo que quería que quede en claro era el concepto de corriente. Entonces el primer punto era la corriente que la atraviesa, ¿sí? Esa es la respuesta correcta en la primera pregunta. Pasamos a la segunda pregunta. Dice: ¿quién genera la circulación de corriente? Y acá es fundamental que esto quede claro. ¿Cómo era que se movían los electrones? ¿Sí? O sea, la corriente dijimos que era el movimiento de electrones. Pero ¿qué es lo que lo hacía mover? Era esa fuerza, ¿sí? Llamada diferencia de potencial o tensión. Entonces esa es la respuesta correcta en la segunda pregunta, ¿sí? La diferencia de potencial. En la tercera pregunta decía qué parámetros quedaron al descubierto, ¿sí? En las respuestas anteriores. Y quedaron dos parámetros nada más. ¿Cuáles eran? Si bien acá en el cuestionario se podía agregar las dos condiciones, pero algunos me agregaron al final, que está bien, ¿sí? Eran dos parámetros que quedaron al descubierto si contestábamos bien las preguntas anteriores. ¿Cuál era? La tensión eléctrica y la corriente eléctrica, ¿sí? Esos eran los dos parámetros que quedaron al descubierto en, en las preguntas o en las respuestas anteriores, ¿sí? Después pasaba, después del video que yo le había enviado para que puedan clarificar un poco mejor este tema, había otra preguntita que decía: ¿puede circular la corriente eléctrica sin diferencia de potencial o tensión? Sabiendo lo que es la tensión o diferencia de potencial, ¿cuál es la respuesta correcta? No, no puede, ¿sí? Si no, si yo no tengo diferencia de potencial o tensión, no puede haber corriente circulando. ¿Por qué? Porque era la tensión la fuerza que hacía mover los electrones, ¿sí? Entonces esta respuesta era no. Vamos a la otra pregunta, ¿sí? ¿Existe corriente en un circuito? Perdón, me pasé. Sí, acá está. ¿Existe corriente en un circuito sin resistencia eléctrica? ¿Es funcional esto? ¿Qué les parece? Dijimos que no. ¿Por qué? Porque si yo conecto la fuente, un cable de extremo de un lado al otro, de un conductor al otro, que estoy haciendo un cortocircuito. Entonces esto no es funcional. Entonces sí o sí, para que un circuito sea funcional, tiene que haber resistencia eléctrica. Si no, el circuito no funciona, ¿sí? Entonces acá la respuesta era no, ¿sí? Si no hay resistencia, no es funcional, ¿sí? La otra respuesta, en otro punto, decía: ¿puedo tener una fuente de tensión o diferencia de potencial sin generar una corriente? La respuesta correcta era sí. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la fuente de energía, o sea, mi tensión ahí disponible, pero hasta que yo no cierre en un circuito no va a haber corriente circulando. Entonces la respuesta en este punto era sí. Puedo tener una fuente de tensión activa, pero sin que haya corriente circulando. Hasta que yo no cierro el circuito en esa diferencia de potencial no va a haber corriente, ¿sí? Esas eran las preguntas, las respuestas, digamos, correctas de las preguntas que yo les hice. Entonces, después dice: ¿puedo medir estas magnitudes eléctricas? ¿En qué unidad? Bueno, eso también quedó clarificado en el video. Si vieron el video bien, ahí decía que esas magnitudes eléctricas que aparecieron, ¿cuáles son? Tensión, corriente y resistencia. ¿Las puedo medir? Sí. ¿Cuál es la unidad de medida de la tensión? O diferencia de potencial, que es lo mismo, ¿sí? Es el volt. Y se simboliza con la letra B corta, ¿sí? Imprenta mayúscula.
La otra magnitud que aparecía era la corriente, ¿sí? Que se mide en amper y se simboliza con la letra A, ¿sí? O se indica la medida con la unidad de medida con la letra A, imprenta mayúscula. Y después aparece la otra, ¿sí? Magnitud, o sea, de resistencia, ¿sí? El otro parámetro en el circuito, y también se puede medir, y su unidad de medida es el ohm, y se simboliza con la letra griega omega, ¿sí? ¿Eso quedó claro? Bueno, eso era lo que yo quería que ustedes entiendan por ahora. Bueno, nos seguimos viendo y completando las clases, ¿sí?